Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a explorar los distintos tipos de bloque que existen en Notion. Entonces, para acceder al menú de bloques, podemos hacer una de dos cosas. Podemos hacer clic en el menú de bloques, los que nos muestra las opciones del bloque, donde aparece la sección Turn Into, que significa transformar en, y acá podemos ver en qué tipo de bloque se puede transformar este bloque. O también podemos simplemente buscar en esta casilla de búsqueda superior. Entonces quisiéramos transformar esto en un heading 1, simplemente buscamos H1, apretamos Enter y se transforma el bloque de esta forma. Ahora, una segunda forma, y lo que yo siempre recomiendo es utilizar el teclado, es introduciendo un slash, introduciendo una barra lateral, lo cual abre nuevamente el menú de bloques. Acá van a ver que van a aparecer incluso más opciones que en la anterior, ya que no está limitado por la función de Turn Into, de transformar. Acá realmente podemos ver todas las opciones en que nosotros podemos transformar este bloque. Y vamos revisando cada una de estas opciones una por una. La opción de texto es la opción que hemos visto por defecto. La función de página también la vimos. Básicamente puedes transformar un texto y crear una página. Vimos también que las páginas tienen jerarquías y cuando tú creas una página dentro de una página, eso se transforma en una página que pertenece a esa página padre. Y puedes crear estas jerarquías de páginas. De la misma forma puedes pasar esta página a texto. Y ojo que si hay algo que, si esta página ya contiene información, cuando vuelves a transformar esta página en texto o en otro elemento, esto va a traer toda la información de la página a esta página. Se lo transformamos en texto y trajo consigo el texto de la página. Ok, entonces continuamos con el siguiente tipo de bloque. Volvemos a introducir un slash y vamos a To-Do List. Esto es básicamente un checkbox donde podemos ir haciendo un checklist, una lista de tareas, lo que sea que necesiten se puede crear con este formato. Ahora, esto funciona similar a cómo funcionan las listas. Es quizás un tipo de lista que se puede crear en Notion. Y de la misma forma también se pueden crear jerarquías. Otra forma de introducir un checkbox es utilizando los corchetes que le llamo, no sé cómo será el nombre oficial de esto. Creando este tipo de paréntesis cuadrado, podemos introducir también un checkbox. Luego podemos ver heading 1, heading 2, heading 3, cabecera 1, 2, 3. Esto también ya lo vimos, ya lo exploramos. Y el siguiente elemento es el elemento de tabla. Acá podemos ver que se pueden crear tablas en Notion. Las tablas, a diferencia de una base de datos, solo pueden contener información básica. Las tablas no pueden contener páginas, como sí lo pueden contener las bases de datos. Acá podemos crear más columnas, podemos crear más filas, podemos seleccionar una fila entera, darle un formato, podemos crear una cabecera de columnas, una cabecera de filas. Pasamos con el mouse, con el cursor, sobre la cabecera de cada columna o de cada fila, podemos ver que aparece el menú de bloque de esa columna en particular y te indica ciertas acciones que puedes hacer, como mover a la derecha, mover a la izquierda, eliminar esa fila por completo o limpiar los contenidos de esa fila. Finalmente, lo otro importante es que si decides que quieres hacer más con esta información que lo que te permite hacer una tabla, puedes también transformar esta tabla en una base de datos. Entonces acá vamos a poner hola 1, hola 2, campo 1,
campo 2, campo 3. Y vamos a ir al menú que aparece arriba a la derecha. Vamos a los 3 puntos y vamos a apretar Turn into Database. Y podemos ver que ahora nuestra tabla se transforma en una base de datos. Acá también podemos ver que hay dos opciones de formato, donde la tabla puede tener un ancho definido o la tabla puede ocupar el ancho completo de la página. Voy a aprovechar también esta oportunidad para recordarles de que las páginas pueden tener un formato centrado, como se puede ver acá, o pueden ocupar el ancho completo de la página. Ok, a continuación entonces vamos a hablar sobre el siguiente bloque en la lista, que sería el bloque de Toggle List. Este bloque de Toggle existe en varios formatos. Está el Toggle List, y luego si vamos a Advanced Blocks, vamos a ver que existe Toggle Heading 1, Toggle Heading 2 y Toggle Heading 3. Básicamente todos hacen lo mismo y es que crean una pestaña, como podemos ver acá. Esta pestaña tiene un título, y podemos ver que uno puede crear contenido dentro de esta pestaña. Ahora, cuando uno crea un Toggle List, que es el formato más simple, es el equivalente a la jerarquía con respecto a las cabeceras del texto, del párrafo. Entonces podemos ver que acá en esta tabla de contenidos no se crea ningún título, ¿verdad? Mientras que si transformamos esto en un Toggle Heading 1, podemos ver que título pestaña ahora aparece como un título en la tabla de contenidos. Ahora, ojo, por alguna razón, no sé si es un bug, si es un error o es simplemente cómo funciona Notion, pero cuando uno crea luego otras jerarquías dentro de un toggle, por ejemplo, este es un heading 1, es una cabecera 1. Entonces, si yo pusiera una cabecera 3, me debería aparecer en la tabla de contenidos una cabecera 3, un heading 3. Pero si creo acá un heading 3, vamos a ver que no aparece nada en la tabla de contenidos. Así que ojo con eso. Notion no es capaz de identificar jerarquía de contenidos a través de la tabla de contenidos dentro de estas pestañas. Algo que es muy útil en estas pestañas también, que vale la pena destacar, es que puedes ponerle un color a toda la pestaña y esto va a crear un background, va a crear un color de fondo distinto para todo el contenido de esa pestaña. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, un background amarillo, vamos a ver que todo el contenido dentro de esa pestaña queda en color amarillo. Esto funciona tanto para el toggle de cabeceras, de headings, o para el toggle list. Todo formato que le demos a este bloque, si cambiamos el color del bloque, se va a aplicar a todo el contenido también de ese bloque. Si ponemos el color del bloque naranja, como se ve acá, entonces todo el contenido de ese bloque va a tener ese color naranja. Lo mismo ocurre con el fondo. El siguiente tipo de bloque es el bloque de quote o de citas. Esto obviamente es útil cuando quieres poner una cita o cuando quieres destacar algo también. El siguiente bloque es el bloque de divisor, que es básicamente esta línea que aparece acá. Ahora puedes crear esta división de esta forma, o la otra forma que creo que es más práctica es simplemente poniendo 3 guiones, 2, y al tercero ya se crea la división. 1, 2, 3, división. 1, 2, 3, división. Luego tenemos el bloque de Link to Page. Esto funciona de forma bastante similar a las menciones, con la diferencia de que cuando hacemos un Link to Page,
acá va a crear un link en nuestro menú lateral, como podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un link a QuickNote y ahora y ahora vemos que, a diferencia de cuando uno hace una mención a una página, cuando uno crea un link to page, va a crear también un ítem o un vínculo dentro de la página que estamos editando. El siguiente bloque es el bloque de callout. Este bloque creo que es muy útil. Te ayuda a destacar ciertas ideas a veces cuando estás editando un texto más largo. Y también en gran parte creo que ayuda a dar formato. Acá podemos ver que se puede cambiar el fondo. Y algo que en lo particular me gusta hacer es ponerle un fondo blanco. Porque de hecho lo que crea es una caja, como se puede ver acá. Y acá, si ingresamos algo en el callout, pongámosle título de callout, podemos ver que si apretamos Enter, simplemente nos saca del callout. Pero acá es donde se puede hacer un truco, donde si aprieto Shift Enter, o alternativamente, si es que escribo otro texto y lo arrastro abajo del título, entonces acá ya podemos empezar a crear contenido dentro del callout. Y esto queda como una especie de título que podemos poner en negrita. Y esto es otra forma de cambiar el aspecto de Notion, donde puedes crear estas cajas que puede ser una especie de categoría o alguna forma de separar el contenido dentro de una página. Además, este icono, a diferencia de los emojis que tú puedes introducir dentro de una página, puedes también poner una imagen personalizada. Los siguientes bloques son Mention a Person and Mention a Page. Esto los voy a soltar porque ya los explicamos en la parte anterior. Básicamente es lo mismo que cuando introduces una ROA, te aparece el menú de mención. Y acá puedes crear menciones de personas, fecha o páginas. Luego el siguiente bloque que está vinculado con el bloque de mención, que es lo mismo que aparece cuando uno pone una ROA, es el bloque de date o reminder, donde tú puedes escribir mañana, o siempre en inglés por supuesto, tomorrow, y te va a crear un recordatorio para el día de mañana. Luego el siguiente bloque es emoji, y acá es donde tú puedes introducir el emoji que tú desees dentro de tu texto. Alternativamente, acá lo que puedes hacer es simplemente escribir 2 puntos y comenzar a escribir. Y va a empezar a mostrarte los emojis relacionados con lo que sea que estés buscando. Acá un happy face. El segundo bloque, también lo vimos, es el de inline equation, que es el bloque que te permite escribir una fórmula matemática. Luego entramos en los bloques de bases de datos. Esto no los vamos a explicar acá porque lo vamos a explicar en mayor profundidad cuando expliquemos las bases de datos en la siguiente sección. Y algo que esto es una diferencia importante con respecto a las bases de datos como bloques, es que tú puedes crear una base de datos tanto en formato inline o full page. ¿Qué significa esto? Si creas la base de datos inline, lo que hace es crear una base de datos dentro de la página. Mientras que si creas una base de datos full page, lo que crea es una página que es una base de datos dentro de la página anterior. Entonces podemos ver que esta es la base de datos inline, mientras que esta es la base de datos full page. Finalmente, en la sección base de datos tenemos Linked View of Database. Esto lo que crea es una llamada a la base de datos y no crea en sí una base de datos. La gracia que tiene esto es que me permite mostrar la información de la base de datos en varios lugares a la vez y implementar distintos filtros incluso o distintos formatos de las vistas sin afectar cómo veo la base de datos principal. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una base de datos que llamamos DB1
y vamos a crear una linked view of database de esta base de datos DB1. Entonces acá nos pregunta cuál es el data source, que significa cuál es la fuente de datos, y vamos a elegir DB1. Y acá vemos que aparece algo muy similar a lo anterior, ¿verdad? Con la diferencia que aparece una flecha, que es la flecha que aparece generalmente cuando uno tiene un vínculo, un link. Y esto significa que esta es una linked view of database, una vista vinculada de la base de datos. Y podemos ver que esta siendo la base de datos principal, yo lo que ingrese acá va a aparecer en la vista de base de datos. Ahora yo puedo implementar un filtro acá que me muestra solamente los campos que tienen como nombre hola, y van a ver que esto no afecta mi base de datos principal. Entonces básicamente esto me permite operar con las bases de datos de una forma mucho más flexible, ya que puedo crear infinitas vistas distintas de la base de datos sin preocuparme de cómo estoy afectando la base de datos principal. Ahora, por supuesto que si modifico un campo, si modifico por ejemplo este campo hola y le creo el campo, el tag trabajo, este también se va a ver modificado en la base de datos principal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede cambiar sin afectar la base de datos? Es solamente cómo yo veo la base de datos, no la información de la base de datos. Si cambia la información de base de datos en la linked view of database, también cambia la información en la base de datos. Vamos a ver en mayor profundidad este tema en la sección de bases de datos a continuación. Podemos ver que aparece una sección de bloques de media, que son los bloques de medios, donde puedo insertar imágenes, que puede ser una imagen embebida de un link en la web, de un vínculo en la web. Puede ser una imagen que yo subo desde mi computador. Puedo crear un web bookmark que crea como una especie de tarjeta. Por ejemplo, si pongo acá marcelo.coach, entonces les muestra, crea una especie de tarjeta con el metadata, con la información que describe básicamente de qué se trata la página. El bloque de imágenes básicamente les permite ya sea subir una imagen, embeber una imagen de un vínculo o insertar una imagen de Unsplash. Luego, de la misma forma, podemos embeber un video. Por ejemplo, acá podríamos embeber un video de YouTube simplemente pegando el link del video, el vínculo del video, o podríamos subir un video desde nuestro computador. Luego también nos permite crear un bloque de audio, la misma idea. Y luego vemos el bloque de código, que esto también lo vimos en la sección de texto, pero básicamente lo que te permite acá es ingresar un snippet de código, un pequeño código, y básicamente lo que hace este bloque es que formatea este código dependiendo del lenguaje que esté utilizando. Acá te permite utilizar una serie de distintos lenguajes de programación, y dependiendo de lo que ocupes, es como va a mostrar el formato de el código. Luego también te permite subir un archivo. De la misma forma también puedes ingresar un link. Luego vienen los embeds. Acá Notion tiene una serie de integraciones con distintas plataformas, como muestra incluso acá abajo. Puede embeber PDFs, un mapa de Google Maps y una serie de otras aplicaciones que Notion tiene la capacidad de visualizar. Para los que no sepan lo que significa embeber, en un sentido práctico lo que significa para Notion es como integrar en la página, generalmente de forma visual. Entonces, por ejemplo, si tú pones un mapa de Google Maps, en vez de mostrarte simplemente un link del mapa de Google Maps, tú de hecho puedes visualizar un mapa de Google Maps dentro de Notion. De la misma forma puedes embeber un archivo de Google Drive, como podría ser un Google Doc o un Google Sheets, un tweet.
Google Maps, un tablero de Whimsical, de Miro, PDFs y una serie de otras aplicaciones que ya tienen integraciones con Notion. Ahora Notion tiene dos tipos de integraciones. Tiene las integraciones que son... Tiene unas integraciones que son más básicas, que simplemente sirven para visualizar, como son todas estas que estoy mostrando. Y tiene otro tipo de integraciones que le llama Scenes Databases. Al momento de grabar este video solamente han creado este tipo de integraciones con Jira, que es una plataforma de Project Management para software, si no me equivoco, principalmente, al igual que GitHub, que es un repositorio de... también para el desarrollo de software. Y algo que me tiene bien entusiasmado es la pronta integración de Google Calendar. Esto es algo en lo que vienen trabajando desde el principio de año y que supuestamente va a estar listo el primer trimestre y aún no lo lanzan, pero tengo la información de que ya está en beta y que yo creo que lo van a lanzar en cualquier momento, probablemente este año. Finalmente entramos a la sección final de los bloques, que son los bloques avanzados. Uno de estos bloques avanzados, que es uno que ya vimos, que es la tabla de contenidos. Cuando tú creas una tabla de contenidos, esta trabaja directamente con los headings, con las cabeceras. Entonces, a la medida que tú creas un H1, un H2, vamos viendo que a la medida que insertamos estos headings, inmediatamente la tabla de contenido va creando links, va creando vínculos a estos headings. Entonces, cuando tienen una página con mucha información, lógicamente va a haber una distancia entre la tabla de contenidos y el contenido al cual queremos ir. Por ejemplo, acá si hago clic en Mundo 1, me va a llevar directamente a Mundo 1, que es el heading que creé acá abajo. Luego tenemos este bloque de ecuación text, que la verdad es que no lo utilizo, pero creo que es un bloque que te permite crear ecuaciones con una especie de lenguaje para crear ecuaciones matemáticas. Acá nos da un ejemplo de cómo crear estas ecuaciones. El siguiente bloque es el bloque de template button. Este bloque lo que te permite hacer básicamente es crear en base a una set de bloques que tú defines como una base a ser duplicados. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que por defecto crea una plantilla de un nuevo to-do. Entonces, si cerramos la configuración del template button y hacemos clic, lo que va a hacer esto es crear un nuevo to-do cada vez que apretemos el botón. Ahora, si nosotros agregamos otra cosa, algo como un texto, y vamos a editar configuración y arrastramos el bloque, podemos agregar básicamente cualquier tipo de bloque y crear una plantilla de este set de bloques. Entonces ahora cada vez que aprieto el botón Add a New To Do, crea un To Do y un texto hola. Ojo que esto no se limita a bloques simples. Acá literalmente hay veces que pongo una página completa. Incluso puedes duplicar una página. Porque como una página puede ser un bloque, o una base de datos también puede ser un bloque, en estos templates también puedes poner páginas y bases de datos. Así que esto la verdad es que es bien potente. Luego vamos a ver el bloque que se llama breadcrumb, que significa algo así como migajas. Esto en referencia, tengo entendido, como a el cuento Hansel y Gretel, creo. Este cuento donde estos niños se pierden en el bosque y van dejando migajas para recordar cuál es el camino de vuelta a casa. ¿Cuándo es útil esto? Es cuando estamos trabajando en una página, dentro de una página, dentro de una página, dentro de una página. Y esto nos va dando una referencia de ese camino que recorrimos para llegar a la página que estamos editando ahora. Entonces, para ver cómo funciona esto, creamos una serie de páginas. Entonces vamos a crear una página dentro de una página. Y otra página dentro de esta página.
Y dentro de este page 3 vamos a crear un bloque de breadcrumb. Y acá podemos ver que crea de forma automática este bloque que le llaman breadcrumb, que nos indica básicamente dónde vive esta página y cuál es la jerarquía de páginas que anteceden a esta página. De la misma forma podemos ver esta jerarquía acá a mano izquierda en el tablero, y también podemos verla en la parte superior. En cualquier página que estemos siempre se va a mostrar un breadcrumb en la parte superior, donde podemos ver todo el camino hasta la página principal. Luego el siguiente bloque es el bloque llamado Synced Block. Este bloque es un bloque sincronizado que, sea donde sea que se muestre, va a mostrar exactamente la misma información. Ahora ojo que donde sea que se modifique este bloque, se va a sincronizar automáticamente con todas las páginas que tienen este bloque. Entonces, para mostrar cómo funciona esto, vamos a hacer un bloque sincronizado con la palabra, con el texto hola. Y este es el bloque original. Entonces ahora te está mostrando que está editando el bloque original. Y vamos a apretar Copy and Sync. ¿Qué es lo que hace esto? Y la otra forma de hacer esto también es Copy Link to Block. Es que copia el bloque sincronizado. Entonces vamos a ir a la página 1 y vamos a pegar el bloque sincronizado. Y vamos a ver que cada vez que lo pegamos aparece este bloque en rojo con la misma información que el bloque original. Y vamos a pegar este bloque en todas nuestras páginas. Ahora vamos a ver que estoy editando la página 3 y estoy editando este bloque sincronizado. Y acá me muestra que este bloque existe también en 3 otras páginas. Y puedo ver en qué páginas existe este bloque y puedo ver cuál es la página que estoy editando y cuál es el bloque original donde se creó el bloque sincronizado. Ahora si yo edito este bloque y pongo hola mundo, vamos a ver que en todas las páginas donde puse este bloque también cambió la información del bloque. Entonces esto te permite tener información sincronizada en varias páginas. Luego tenemos los toggle heading del 1 al 3 y las columnas del 2 al 5. Estos dos elementos ya los mostramos cuando hablamos del look and feel de Notion, cuando mostramos los textos también. Así que los vamos a ver de forma súper breve. Básicamente la forma rápida de ingresar estos bloques sería ingresar /h1 y en vez de elegir heading 1 elegimos toggle heading 1. Toggle 1. Y así vamos creando estos bloques que son como una especie de pestaña que nosotros podemos ingresar información y podemos abrir o cerrar. Recordar nuevamente que si tenemos una tabla de contenidos, mientras los headings, mientras los headings o las cabeceras no estén dentro de la pestaña, van a mostrarse también en nuestra tabla de contenidos. Ahora las columnas ya las vimos, pero acá vamos a repasar cómo se ingresarían columnas utilizando bloques. Y básicamente sería seleccionando una de estas opciones de columnas. Por ejemplo, si quiero hacer 4 columnas, elijo las 4 columnas y podemos ver que ahora ya estas 4 columnas existen y puedo comenzar a mover elementos a estas 4 columnas. Luego podemos ver este bloque que es un bloque de código Mermaid. Aún no he jugado mucho con esto, pero básicamente lo que te permite esto es crear diagramas de flujo. Esto, entre otras cosas, en teoría te permite visualizar bases de datos también, pero es algo que no he desarrollado hasta el momento, así que no les puedo dar mayor información al respecto.